Buenas noches, amigos. Nos encontramos en otra edición de Debatiendo sin filtro por las plataformas del vocero.com. Esta noche vamos a estar con ustedes el amigo Kenneth McClintock y este servidor, y excusamos a nuestro amigo Jorge Colbert Toro, quien se encuentra en otros compromisos, y esperamos tenerlo pronto. En la madre patria. Así es. Kenneth, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos una semana interesante. ¿De qué hablar? Así es. Yo creo que podríamos empezar con una nota que diría yo que es algo positiva. Y es que se registró en el día de hoy la primera visita de un crucero a las costas de Puerto Rico después de tanto tiempo sin que navegaran por nuestras aguas. Y me gustaría que nos des tu impresión sobre cuáles son las implicaciones que esa llegada tiene, Kenneth. Bueno, primero que nada, cuando me levanté esta mañana, miré por el balcón de mi casa. Yo vivo en un piso 22 que da hacia el viejo San Juan, y pues se vio muy bonito el hecho de que había por primera vez un crucero en la bahía. Han habido cruceros anteriormente haciendo reparaciones y ese tipo de cosas, pero el primer crucero con 4.500 pasajeros. Así que hoy los comerciantes del viejo San Juan están gozosos. Esto obviamente tiene una implicación inmediata en la vida comercial del viejo San Juan, que sabemos todos que depende en una gran medida en los miles de visitantes que reciben diariamente y que van a hacer sus compritas de souvenirs y cosas en el viejo San Juan. Así que tiene un impacto inmediato, pero también abre las puertas por primera vez en año y medio a que se empiece a normalizar el sector de crucero de la industria del turismo. La industria del turismo ha estado recuperándose. Hemos tenido fin de semana en este verano que ha sido a cupo total, tanto de los grandes hoteles del área metropolitana como de los paradores en todo Puerto Rico. Pero ahora se une la industria de cruceros, que empieza poco a poco con la llegada de este crucero, creo que es el Mardi Gras, trayendo turistas a Puerto Rico para invertir su dinero para que nosotros pues podamos echar para adelante económicamente. Así que creo que, como tú dices, es una noticia bien positiva, y ya era hora que llegáramos a este punto. A mí me parece que, como dije en la introducción, es una noticia positiva y creo que tiene varios aspectos de por qué uno puede decir que lo es. Y creo que tú las visitaste todas. La primera es la de, obviamente, el beneficio que tiene para el comercio en el Viejo San Juan y para las industrias que dependen de ese flujo de visitantes a Puerto Rico y que estaban en una especie de pausa. No solamente las tiendas del Viejo San Juan, sino aquellas compañías que venden excursiones, aquellas compañías que dependen de darle un servicio al barco que atraca en nuestros puertos. Así que esa es una inyección positiva. Segundo, creo que tiene una implicación psicológica importante, y es que tenemos que ir viendo el regreso a la normalidad. Yo no estoy diciendo que el COVID desapareció. Yo no estoy diciendo que si vienen 1, 2, 5 o 10 barcos quiera decir que el COVID desapareció, pero mentalmente tenemos que hacernos de la idea de que el país tiene que funcionar de alguna manera. Tampoco estoy diciendo que tengamos que ser responsables, tampoco estoy diciendo que tengamos que ignorar el hecho del COVID, pero no hay duda de que tenemos que adaptarnos, y esa adaptación no puede ser en un momento dado poner en cero todas las actividades comerciales, turísticas, profesionales y gubernamentales porque existe un COVID, sino ir haciendo los ajustes que sean necesarios para responsablemente ir retomando las actividades, beneficiar a la economía y a la misma vez proteger a la población de un virus que va a seguir conviviendo con nosotros, creo yo, que por mucho tiempo. Así que creo que son buenas noticias, ojalá que sea uno de muchos y ojalá que se pueda manejar con la responsabilidad que amerita para que no provoque que hayan brotes relacionados a estas visitas, sino que se tenga el control necesario para que la actividad se pueda llevar a cabo de manera saludable. En otro tema, que en el segundo que tenemos aquí en la agenda, que habíamos más o menos diseñado, es que el gobernador acaba de anunciar que hará asignaciones discrecionales de unos fondos de aproximadamente 2.3 billones de dólares. Me gustaría que empieces a explicarnos de qué se implican le ves a la noticia.
Pues mira, el gobernador Pedro Pierluisi ha tenido una suerte como no lo ha tenido ningún otro gobernador en el pasado. Y es que hoy pudo anunciar unas asignaciones como de 2.3 billones de dólares, donde él en su discreción, dentro de unos parámetros que establece el gobierno federal, determina en qué se van a utilizar esos fondos y no requiere ninguna asignación aprobada por la legislatura. O sea, una discreción totalmente del Ejecutivo, y va desde una pequeña asignación de $1,500,000 para proveer certificaciones digitales a las personas que nos hemos vacunado, para que no tengamos que andar con la dichosa tarjetita todo el tiempo, que se va deteriorando con el tiempo, hasta asignaciones de más de $500,000,000 para infraestructura, más de $500,000,000 para distribuir en distintos sectores económicos, para revivir esos sectores económicos como es el turismo, la manufactura y otros. Así que cuando los amigos lean mañana por la mañana en el periódico El Vocero la lista de todas las asignaciones que se hagan, yo no me las sé de memoria y tú tampoco, así que no vamos a entrar en demasiado detalle, pero cuando lean mañana en El Vocero la lista de esas asignaciones, pues se verá cómo estos 2.3 billones de dólares, como tú mencionas, van a estar teniendo un efecto inmediato y a mediano plazo en la economía puertorriqueña, aumentando la actividad económica y contribuyendo a esa normalidad de la cual tú estabas hablando y que es tan importante para que podamos ir rehaciendo la vida de Puerto Rico, habiendo ya pasado la peor parte de la pandemia, pero cuando nos enfrentamos todavía a esta ronda adicional de variantes que nos obliga a seguir utilizando nuestras mascarillas y nos obliga a seguir tomando precauciones, porque estamos enfrentándonos a una variante que es 4 veces más contagiosa que la variante original de la cual nos hemos estado protegiendo desde hace cerca de año y medio. Cada vez que ocurren este tipo de asignaciones, Kenneth, y gente que nos escucha, a mí me crea la misma impresión. Y es que uno tiene la esperanza de que el dinero se utilice de una forma diferente a como se ha usado en el pasado, de que se construya en lugares diferentes, que no sean los inundables, las zonas protegidas, que se hagan cosas que uno vea cambios. Y al final, pues uno realmente como que pasa desapercibido. ¿Y qué pasó con este dinero? Y uno no ve realmente cambios significativos. La segunda cosa que a uno le gustaría ver, porque siempre uno se lleva esta impresión, es a quién le dieron los contratos. Porque en el pasado hemos visto que este tipo de asignación siempre favorece a un grupo de gente que son allegados de las distintas administraciones. No estoy diciendo que esto sea endémico de una sola administración, pero hemos visto que si es una administración roja, hay unos contratistas que están favorecidos, si es una administración azul, hay unos contratistas que están favorecidos. Así que sería bueno no meramente el anuncio de que voy a designar estas cantidades para distintos proyectos, sino que haya una especie de rendición de cuentas periódica de qué se está haciendo con ese dinero. Y más importante aún, la manera de selección de aquellos contratistas que van a ser los beneficiarios de los distintos proyectos que con ese dinero se proponga realizar el gobierno. Ese es mi comentario sobre ese tema. Hay otra cosa que nos ha traído, nos tiene bastante preocupados, si se puede llamar así, y es un conflicto que podría uno catalogarlo de un conflicto privado en el muelle de San Juan entre una empresa encargada de hacer el descargue de los barcos y de los vagones para las distintas mercaderías que vienen a Puerto Rico y una unión que le presta servicio. Y esta semana trascendió que el gobernador de Puerto Rico envió una carta al presidente Joe Biden para que hiciera una especie de intervención a ver cómo resolvía ese asunto. ¿Cuáles son tus primeros comentarios relacionados con esto, Kenneth? Pues mira, la ley Taft-Hartley es precisamente una ley federal para que cuando un problema obrero patronal empieza a tener efectos significativos sobre la calidad de vida de la sociedad, pues se pueda intervenir, declarar un periodo de cooling off donde continúan las negociaciones, pero donde hay que rendir el servicio para que el pueblo no se vea afectado.
y ya hemos llegado a ese nivel. O sea, ya hemos tenido como 2 semanas en que ha habido una parálisis parcial o total en los muelles de esta compañía, donde se están dañando productos perecederos, están pereciendo los productos perecederos, y hay que tomar acción. Así que yo me alegro que el gobernador, ya que no tiene el poder legal para intervenir personalmente, le está pidiendo al presidente que active la ley Taft-Hartley para que se vuelva a cierta normalidad en los muelles mientras se sigue activamente la negociación colectiva. Yo creo en el derecho a la huelga, particularmente en el sector privado, pero creo que cada cosa pues tiene sus límites y hay leyes federales que protegen esos límites, y ahí desafortunadamente Puerto Rico no puede intervenir directamente porque hay terreno ocupado del gobierno federal con respecto a Puerto Rico. No creo que esto es algo de coloniaje en este momento, porque la ley de Taft-Hartley también aplica a los estados. Pues yo sí creo que es una cuestión de coloniaje. Me parece el extremo que en Puerto Rico no podamos resolver ningún asunto. Es más, me parece a veces hasta caricaturesco que no podamos ni siquiera intentar resolver algún asunto si no se le pide la ayuda a los Estados Unidos. Y digo esto porque el Departamento del Trabajo de Puerto Rico tiene una división de mediación, de conciliación, que está precisamente para intervenir en conflictos como este. Y cuando uno oye al secretario del Departamento del Trabajo, los comentarios que hizo a finales de la semana pasada, que eran como que no tenía la controversia tan suelta, que no había realmente ningún tipo de control o conocimiento específico de qué era lo que estaba pasando ahí, pues uno decía, rayo, aquí está, hay algo aquí que me preocupa. Y luego comenzamos a ver las noticias de que barcos que venían a Puerto Rico se desviaron por el temor de que las mercancías no pudieran bajarse. Recuerda que Puerto Rico también es un puerto de transbordo para algunos viajes o para algunas rutas, digámoslo así. Así que era algo que se veía venir y que creo yo, como dije al principio, el gobierno de Puerto Rico debió haber demostrado. No digo yo para una intervención coercitiva de impedir, etcétera, pero para una mediación, para una intervención que se viera que hay algo más ahí. Creo que hay un aspecto aquí, Kenneth, que no se ha tocado, y me parece a mí, un asunto que podría conllevar la cuestión de antimonopolística. Estamos Totalmente de hablando acuerdo contigo, de totalmente de acuerdo. una sola empresa encargada de una labor tan importante, y el Departamento de Justicia, a través de su división antimonopolio, no ha dicho nada. Digo, yo no sé si están investigando allá o si hay querellas, etcétera, pero creo que esto es un tema que amerita mirarse, no meramente desde el ámbito estrictamente del conflicto interno laboral de esa unión con su patrono. Creo que para efectos del pueblo de Puerto Rico el asunto antimonopolístico tiene importancia, y creo que se ve claramente por qué la ley no le gustan los monopolios, porque cuando una sola entidad es la encargada de una encomienda en cualquier sociedad y eso tiene un conflicto, pues ya estamos viendo cuáles son las potenciales consecuencias. ¿No? Y cuando tú crees en el libre mercado, para que haya libre mercado, tiene que el mercado estar libre del monopolio, porque el monopolio restringe el mercado, no provee libertad para que distintas compañías puedan intervenir en el mercado, puedan competir unas con las otras y no tengan, como tú dices, ese control monopólico que decide si entra o no entra la mercancía a Puerto Rico. Estoy de acuerdo contigo completamente. Así es. Bueno, y el último tema que tenemos en la agenda, Kenneth, es que luego de una especie de apertura o liberalización que hubo en semanas pasadas sobre las medidas que tenía que seguir la ciudadanía relacionadas al COVID, se impuso una orden un poco más restrictiva debido a que han habido unos brotes. Y según han pasado los días, hemos visto que las hospitalizaciones han crecido, que los brotes se han multiplicado, que las consecuencias parecen estarse viendo nuevamente. ¿Cuál es tu impresión y cuál sería tu mensaje a nuestro público? Pues mira, a diferencia de ocasiones anteriores cuando empezó a agravarse la situación, en esta ocasión sabemos que habiéndose agravado la situación, 4 veces más hospitalizaciones que hace
un mes y medio atrás. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que volvernos a poner mascarilla, tenemos que mantener un poquito de distanciamiento mayor al que estábamos manteniendo, tenemos que sanitizar nuestras manos, etcétera. Y esas son las cosas básicas que tenemos que hacer para que la variante Delta del COVID-19, que es 4 veces más transmisibles que el COVID original, pues no pueda brincar de persona a persona y nos pueda volver a infectar. Así que sabemos lo que tenemos que hacer, hemos practicado lo que tenemos que hacer, nos duele tener que restringirnos por nuestra propia disciplina la libertad que habíamos estado comenzado a saborear, pero así es como funcionan las pandemias y las enfermedades, y es que van y vienen, cada vez menos fuertes, pero tenemos que volver a lo que hemos hecho en el pasado para combatir el COVID-19 en esta ocasión, para evitar que esta variante se siga regando en Puerto Rico. En este tema, Kenneth, yo pienso que los individuos tenemos que a veces ceder nuestras libertades individuales en pos del bienestar colectivo, y eso es lo que está pasando aquí. Hay que volver a usar la mascarilla, hay que volver a seguir instrucciones del gobierno, pero yo creo que en la medida en que ya ha habido información suficiente como para uno saber que esas instrucciones tienen cierta base científica, pues uno las acoge con menos resistencia. Y mi exhortación a la gente antes de despedirnos esta noche es que hagan caso a los consejos que están fundamentados en base científica y en base médica. Creo yo que esa es la única manera de tomar medidas adecuadas, medidas racionales, medidas efectivas. Así que con esa exhortación terminamos este tema y creo que hemos cubierto la agenda, Kenneth. Sí, el sábado pasado una prima lejana mía falleció en Florida de COVID y no se había vacunado. Y al yo estar llamando a mis familiares para informarles de la muerte de la pariente, me enteré de una pariente más cercana a mí que tiene 84 años y tampoco se había vacunado. Y yo lo que le exhortaría a todos nuestros radioyentes es que, a nuestros videntes, es que cotejen con sus familiares, particularmente los de mayor edad, para asegurarse de que se hayan vacunado. Porque a veces te dicen, no, es que yo vi en televisión que no te debes vacunar por tal o cual razón y yo no me he vacunado. Sería bueno uno repasar con los familiares, como hice yo, para descubrir quién no se ha vacunado y exigirle que tiene que irse a vacunar, porque ya muertes tenemos suficientes. Así que eso le añado antes de que te despidas. Pues suscribo ese consejo totalmente y agradezco al público que nos haya acompañado esta noche. Nos vemos el martes que viene y esperamos contar con la presencia de nuestro amigo Jorge Colbert el martes que viene. Buenas noches, Kenneth. Buenas noches al público. Muy buenas noches.